este caso, ¿qué es lo que nos interesa? Entonces, es el principal motivo de estudio. Acá lo que nos interesa saber es acerca de la transmisión, tomando como ejemplo el de su compañero, la transmisión de leishmaniasis. Y por otro lado, también queremos saber acerca de la respuesta al tratamiento de leishmaniasis. Dentro de las variables independientes están los factores de riesgo asociados. Pero, ahí está listo. Batería, un segundito, por favor. Ya, listo. Perdón. Dentro de las variables independientes están los factores asociados, factores de riesgo. Pero ojo aquí. Los factores de riesgo, estos factores de riesgo se dividen o se categorizan o se clasifican. En todo caso, hay diferentes tipos de factores de riesgo. Por ejemplo, tiene los factores de riesgo socioeconómicos, ¿no? Sociodemográficos, que son los más frecuentes. Tienes otro tipo de factores de riesgo, por ejemplo, los clínicos. ¿Qué otro más has tomado en cuenta? ¿Qué otro más has tomado en cuenta? ¿Qué otro tipo de factor más? Factores de riesgo medioambientales, ¿no? ¿Qué otro más? ¿Qué otro más sería factores de riesgo económicos? No tanto. De atención, vamos a ponerlo. Riesgos relacionados a la atención de salud. Ojo que cada uno de los factores que estamos poniendo acá tiene sus variables o tiene sus puntos a tomar en cuenta. Vamos a ponerlo acá, por ejemplo, dentro de los factores sociodemográficos tenemos a la edad, tenemos sexo, factores de riesgo sociodemográficos. Entonces, la edad, sexo, procedencia, grado de instrucción, estado civil. Son los más comunes, los más frecuentes. Ya. Dentro de los factores de riesgo clínicos, ¿cuáles tendríamos? ¿Cuáles estás tomando en cuenta?
Ya, no ha habido factores clínicos entonces. Ok. Acá factores relacionados a la exposición, ¿no es cierto? Listo. Relacionados a la exposición. ¿Cuáles has tomado en cuenta? Ya, ¿no? Ujú. Ya, a ver. Esto tómalo en cuenta o ponlo bien, definirlo bien, porque tiene mucho que ver con áreas que dejan libres para que el mosquito pique, ¿no? Hay personas que solamente trabajan con polo, con short, con sayonadas o las ojotas, ¿no? Eso depende. Entonces, a más área del cuerpo libre, mucho más riesgo. Listo. ¿Qué otro más? ¿Dónde lo has tomado en cuenta el área del, ¿cómo se dice? Si tiene una chakra o no tiene una chakra. A ver, de riesgo ambientales. ¿Cuáles serían tus ambientales entonces? Pero ¿cómo vas a tomar en cuenta la deforestación? ¿Cómo vas a medir? Recuerda que las variables tienen que ser medibles. Ya. Ah, ya, ok, sí, eso sí. Urbanización o ruralidad también le dicen, ¿no? Lo que pasa con los de la población de que yo uno es que tienen su casa pues en la ciudad, pero ¿dónde se contagian? En su chacra. Es así, no depende tanto de que sea urbano o rural. A ver, te muestro yo. A ver, un segundito. Por aquí está, aquí está. ¿Se puede ver? Ya, acá está que yo uno. Esta es la población o el centro poblado de Quello 1. Como puedes ver, es un área urbana. ¿Sí? Tiene su estadio, tiene su plaza, tiene el colegio, la posta, etc. La posta estamos unos por acá. Tiene un mercado, etc. La gente vive aquí. Entonces, si tú vas a encontrar o vas a querer examinar un factor de riesgo relacionado a ruralidad o urbanización, no es tanto donde vive, se expone en el lugar donde trabaja. ¿Ya? ¿Y dónde trabaja? Las personas viven aquí, pero trabajan acá. Mira, esta es su área de trabajo.
las chakras. Esas son sobre sus zonas de trabajo. Algunos tienen sus chakras cerca del valle, otros tienen cada vez más lejos. Ahora, que yo uno está, fíjate la elevación, a 784 metros sobre el nivel del mar. Fíjate en esta parte. ¿No? Más o menos que yo uno está a 784 metros sobre el nivel del mar. Ahora, hay una fuerte creencia arraigada en la población de la Convención y de todo el Cusco, de que cuanto más alto cultives el café, el aroma es mejor. O sea, aquellos tipos de café que son más aromáticos, en teoría han sido los que se han sido cosechados y cultivados y cosechados a más altura. Entonces vas a encontrar, por ejemplo, chacras como esta, que está a 961 metros. Pero también vas a encontrar chacras como esta de acá, que están a 1309 metros. Hay algunas personas que tienen su chakra aquí arriba, a 1353. Entonces, eso tiene que ver con el tipo de producto que están cultivando y con la calidad del producto que están cultivando. Entonces, digamos, José Jiménez, un agricultor de que yo uno, ¿qué le vas a poner en urbanización o en ruralidad? ¿Qué es urbano? ¿Qué es rural? Si esta persona vive aquí, pero trabaja aquí. Correcto. Ajá, exacto. Sí, entonces, eso es lo más importante, o sea, no ceñirte que si es urbano o rural, porque en este caso la transmisión es eminentemente rural. Otro punto, cuando hablas de deforestación, la mayor parte de las áreas donde trabajan se supone que están ya deforestadas. Tienen su chakra en esa zona y están deforestadas. Pero justamente esa intención que tiene la característica que tiene la leishmania es que afecta más a aquellas personas que ingresan a zonas que no han sido todavía tomadas, no han sido todavía eh, convertidas en chakra. Entonces, al entrar al bosque, al entrar al monte, ellos se exponen. Ellos entran a zonas boscosas y se exponen más. Y esa exposición hace que tenga mayor riesgo la leishmania. Fíjate cómo poco a poco las chakras se están metiendo cada vez más y más alto. Toda esta zona es boscosa, pero las chakras están cada vez entrando. Esta es una chakra. Aquí está otra. Notas que cada vez se van internando más y más. Antes era solamente aquí, pero poco a poco van subiendo y subiendo. Y cuando se internan en el bosque, el riesgo no solamente es la leishmania, porque en el bosque están los animales que son reservorio natural de la leishmania. Por ejemplo, los armadillos, los quinchos, algunos tipos de monos, etcétera. Eso voy en el marco teórico lo vas a colocar. ¿Ya? Pero como en este ambiente conviven esos animales y hay el zancudo, en este caso la lutsomía, entonces cualquier persona que entre aquí, ya sea a trabajar o a explorar, se expone. Entonces lo que tú tienes que ver en tus factores de exposición es justamente eso.
Y lo que puedes hacer también para ver eso es la distancia. No es lo mismo que tengas más o menos una distancia de 1 kilómetro, digamos, una distancia de 1 kilómetro de la ciudad a la chacra, que más o menos en tiempo caminando será pues unos 30 minutos, 25 minutos, a tener, por ejemplo, alguien que camine hasta aquí, unos 2.3 kilómetros para llegar a su chacra. Esas distancias son diferentes. El riesgo es diferente. También toma en cuenta la cantidad de tiempo que permanece en la chacra. También los días de la semana a las que va la chacra. Normalmente no es como acá trabajamos de lunes a viernes y sábado y domingo descansamos. No, allá de lunes a domingo trabaja. También toma en cuenta la temporada. La temporada alta de café o de cosecha de café tiene mucho que ver con la presentación de casos de leishmania. También toma en cuenta la procedencia de las personas. Mucha gente que tiene su chakra aquí o aquí, trabajan ahí, perdón, no trabajan ellos mismos, sino hacen trabajar a otras personas, residentes de otros lugares. Generalmente vienen de Puerto Maldonado, de Puno. Entonces, a todos ellos que vienen de otros lados los mandan a trabajar acá en jornales bastante extensos. Y son ellos los que tienen mayor incidencia de esta enfermedad. ¿De acuerdo? O sea, son cosas diferentes que tienes que tratar de incluir. ¿Me entendiste? Listo. Entonces, esto no lo veas tanto así. Te voy a dejar ahí para que lo puedas corregir. Acá tampoco. No tiene nada que ver con eso. O sea, de verdad que sí, pero no es no vamos a poder medirlo. No vamos a poder medirlo. En factores de exposición, además de la ocupación de la vestimenta, podrías colocar el tiempo del jornal laboral. No es lo mismo que trabajes 3 horas al día o 7, 8 horas al día. Sí. El lugar de pernocte es diferente que tú duermas en la ciudad y vayas a trabajar en la chacra, y otra cosa es que tengas una cabañita ahí en la chacra y te quedes a dormir ahí. O sea, la temporada en este caso, por el mes de trabajo, mes de exposición. Esto lo asociamos con la fecha que ha aparecido la herida. Eso, por ejemplo, es un factor de riesgo clínico, o de atención, perdón. Factores de riesgo de atención de salud. Estos de aquí. Factores de riesgo de atención de salud, tú vas a tener aquí el tipo de lesión. Tipo de lesión. El lugar de la lesión. En la carita. Los niños generalmente les dan la cara, a los adultos les dan las extremidades. Ya. Vas a ver
si es que es posible, y lo encontramos en las historias, el tamaño de la lesión. Tamaño, el lugar, el tipo, también tienes la cantidad, el número de lesiones. Acá también tienes la fecha de aparición. Importante eso. ¿Cuándo apareció la lesión? La fecha de análisis. Para diagnosticar la lismania se hace el frotis, se raspa la herida y se coloca al portaobjetos. Eso se fija y se lleva al laboratorio. Hay una fecha entonces de detección o fecha de análisis. La fecha del tratamiento, de inicio de tratamiento. De inicio de tratamiento. Bien. Lo que tú mencionabas, ¿no? El tipo de tratamiento. Puede ser estivogluconato, puede ser la anfotericina, los días de tratamiento. ¿Cuántos días has recibido de tratamiento? Algo que tendrías que ver es el que ha seguido el tratamiento completo. ¿El tratamiento ha sido completo o no? ¿El tratamiento ha sido interrumpido o no? Dentro de ocupación también está el tiempo que laboras, el lugar de pernocte, la temporada. Puede ser la distancia, ¿no? La distancia al trabajo, no sé, trata de tú encontrar una... Los factores medioambientales van a ser, porque te das cuenta, o se dan cuenta, por favor, chicos, para todos es este ejemplo, se dan cuenta que clasificando los factores de riesgo, te puedes dar cuenta en algunos casos cuáles corresponden y en algunos cuáles no. Eso es lo que quiero que tomen en cuenta. Sociodemográficos, en este caso son estos. También esto, puedo hacerlo a través de una encuesta. Y también esto, en este caso, acá podemos hacerlo a través de una recolección de datos del establecimiento de salud o de las historias clínicas. Porque es difícil que le preguntes a la persona qué tipo de tratamiento, no va a saber. También es difícil que se acuerde de la fecha de su tratamiento. Y si le dices, si te han dado tratamiento completo, él no sabe qué cosa es completo. Entonces, la forma de poder recoger todas estas variables es a través de una revisión de historias clínicas. Esto sí es a través de una encuesta. De recoger esta información. De hecho, tienes que recogerlo a través de una encuesta. Este dato ya te das dando cuenta que va a ser un poco difícil. Es importante, la deforestación, claro, tiene que ver el hecho de que ingresas a nuevas zonas, por ejemplo, nuevo riesgo, como te he mostrado. Pero ya no es tanto. Si es que tienes algún sustento o alguna otra variable medioambiental, considérala. Si no, retiramos esta clasificación y nos quedamos con esas tres nada más. Ahora, fíjate,
Cuando tú hablas de respuesta al tratamiento, vamos a ponerle respuesta al tratamiento. Los factores relacionados al mismo tratamiento, si lo cumple o no lo cumple, cuándo inicia, qué tipo es, etcétera, están acá. Pero también te das cuenta que esos mismos factores relacionados al propio tratamiento están dentro de los factores de la atención de salud. Pertenecen a una atención de salud, ¿no es cierto? En este caso, ya dejas de tener o puedes poner en tu título, de repente, factores de riesgo relacionados a la leishmaniasis nada más. O a la transmisión y permanencia podría ser, o transmisión y respuesta al tratamiento de la leishmaniasis. Algo así. Pero ya lo vas a tener en una sola variable, en una sola recolección de datos. Ya cuando lo escribas específicamente vas a poner estos datos en lo que es tratamiento. ¿Me entiendes? Entonces, tú sigues teniendo dos variables. Tú sigues teniendo dos variables. Entonces, el problema específico 1, el problema específico 1 es relacionado a la variable directa. Puede ser entre cuál es el nivel de transmisión, por ejemplo. ¿Cuál es el nivel de transmisión? O puedes plantearte también cuál es la respuesta al tratamiento. Si la respuesta es favorable, si la respuesta no es favorable, y si la transmisión es alta o no es alta. Definiendo pues, cuáles son los criterios para que sea catalogada como alta o no alta. Hay que tener bien hechos los criterios. El problema específico número 2 habla de los mismos factores. Tú ya vas a hacerlo para cada uno de ellos. En este momento yo tengo cuáles son los factores de riesgo sociodemográficos. Como problema 3, ¿cuáles son los factores de riesgo de exposición? Como problema 4, ¿cuáles son los factores de riesgo de atención de salud? Y vamos a verlo, esto todavía no lo saques, pero vamos a averiguar un poquito más. ¿Cuáles son los factores de riesgo medioambientales? Esto todavía está por verse. Pero ahí tienes. ¿Se entendió?
tú acomódalo como mejor te parezca. Lo que a mí me importa es que entiendan realmente cómo es que se hace la metodología. Y que recuerden, por favor, no me voy a cansar de repetirles esto. Los temas de investigación cambian constantemente. A más revisión, más cambios. En el transcurso de este semestre yo voy a ver cómo ustedes poco a poco van a ir cambiando de su tema, de sus objetivos, planteamientos, etcétera, porque van a ir investigando cada vez más. Es más, muchos de ustedes, ahora que he estado revisando algunos casos, no tienen clara, se han dado cuenta que se han adelantado mucho con su tema y que no tienen buen sustento, no tienen buena justificación. Entonces, esas personas van a tener que cambiar de tema. No tienen otra. No es que tienes un tema, te aprueban y ya con ese vas adelante, ¿no? La posibilidad de la metodología de investigación, como les dije en la primera clase, es estar al lado. Siempre, es un camino, es una guía. Yo les estoy mostrando el camino. Les estoy mostrando por dónde ir. Ya ustedes dependen si toman ese camino que les estoy sugiriendo o no. El investigador es dueño de todo eso. Ahora, ojo, este problema 1 es relacionado a la variable dependiente, pero los demás problemas son las variables independientes. Todos. Para que lo distingan. Todos ustedes van a tener esto. Todos, absolutamente todos. La variable dependiente se relaciona con el objetivo específico o el problema específico o la hipótesis específica número 1. Las otras variables, las independientes, si son factores o la variable independiente que tengan, se asocia con el resto de los objetivos, problemas o hipótesis. Es en el problema general que tú buscas recién la relación. Aquí recién va la relación entre la variable dependiente y las variables independientes. En este caso sería, ¿cuál es la relación entre los factores de riesgo o cuáles son los factores de riesgo asociados o relacionados al nivel de transmisión o a la respuesta de tratamiento de la Leishman? Es en el problema general que se aplica eso. Y lo que les dije, los problemas específicos son solamente cómo nos distribuimos el trabajo en partes para llegar al objetivo general. Yo primero voy a investigar estos, voy a saber cuáles son estos. ¿Es o no un factor de riesgo? Perdón, ¿es o no una variable el nivel? Voy a saber acá de los factores de exposición, cuál es el nivel de cada uno de estos factores. Acá mejor lo pongo así. ¿Cuál es la frecuencia? Para que no tengamos duda.
para no tener dudas, por favor. En estos problemas específicos, lo que se plantea es el número. Queremos saber cuánto es la frecuencia o cuál es la proporción, como ustedes deseen, de estos factores. Luego voy a ver cuál es la frecuencia o proporción de estos factores. Luego, cuál es la frecuencia o proporción de estos factores. Y finalmente, cuál es la frecuencia de la transmisión o de la respuesta, que es el problema específico número 1. Pues le pongo cuál es el nivel. Frecuencia o proporción es lo mismo. Ya en el problema general, tú relacionas la frecuencia o proporción de estos con la frecuencia o proporción de la variable dependiente. Ahora sí. Entonces, lo que nosotros queremos saber en qué proporción se presentan todos estos factores. Luego, en qué proporción se presentan las variables dependientes. Y luego recién vamos a analizarlo con nuestro ya conocido 2x2, tabla de 2x2. En donde, a ver, en donde pondremos los factores de riesgo aquí, factores de riesgo positivos, factor de riesgo presente en este caso, mejor para que no se confunda. Presente, factor de riesgo ausente. En este caso ponemos leishmania o daño presente, ¿no? Con leishmania, sin leishmania. Es la enfermedad. Enfermedad o daño. Y acá estamos hablando de un factor determinado. Entonces, por ejemplo, esto ya es asociación. Por ejemplo, yo quiero saber la ocupación. Me interesa saber la ocupación. ¿Ya? Como factor. La ocupación como factor. Dentro de la ocupación como factor, yo tengo mucha gente que va a decir que es comerciante. Otros que van a decir que son agricultores. Otros, la mayor parte, yo estoy entendiendo también que trabajan en el municipio. Trabajadores del municipio. Ahora, cuando veas trabajadores del municipio, hay que saber en qué tipo de proyectos están trabajando. Entonces, una cosa es trabajar en la pista o en asfalto, otra cosa es trabajar en saneamiento básico. Los de saneamiento básico van y se exponen más. Pues el tipo de trabajo, ¿no? Vamos a ponerle así mejor, saneamiento básico, digamos. Trabajan en eso. Comerciantes, agricultores, eso hay más. Los trabajos administrativos. Sí. De unos 300 encuestas que más o menos harías un aproximado, nada más vas a encontrar así, unos 79, digamos, agricultores también, 139, tiene 251 y 49 comerciantes, 300. Pero es ocupación. Yo quiero saber si el hecho de ser agricultor, ¿sí? Yo quiero saber si el hecho de ser agricultor es un factor de riesgo para desarrollar la leishmania. Solamente agricultor. Entonces,
Factor de riesgo presente, solamente los agricultores. Acá van a estar los 139. Y factor de riesgo ausente, ¿quiénes no son agricultores? Estamos hablando de 161, ¿no? En total serían 300. Digamos que la prevalencia de leishmania en esa zona es el 10%. Un ejemplo nada más. Con leishmania vas a tener 30 personas, sin leishmania 270 personas. Si es que esa proporción es la correcta, como te vuelvo a decir. ¿Dónde está la clave del trabajo? En saber de estos 30 que tienen leishmania, cuántos fueron agricultores y cuántos no. Vamos a poner un ejemplo. Digamos, de los que han tenido leishmania, agricultores fueron 22. Entonces el resto serían no agricultores, 8. ¿Ya? De los que no tuvieron la leishmania, ¿cuántos fueron agricultores? De esos 270, digamos unos 25. Y el resto sería que no era agricultor. Estamos hablando, no, perdone. Acá tendrían que ser 139. Entonces, 22 menos 139 sería 117. Listo. Y 61 serían 152. 153. Esta es la clave del trabajo. Saber cuántos han tenido la infección y cuántos han tenido el factor presente. Esto es lo que tú quieres encontrar. Estas 22 personas fueron agricultores y tienen el trabajo, o tienen, perdón, la enfermedad. Por su lado, estos 153 no son agricultores y tampoco tienen la enfermedad. Y así vas a hacer para cada uno de estos factores que te estás poniendo. Por eso es que tienen que ser medibles. Tienes que saber exactamente cuántos hay. Ya, ahora, como es una encuesta transversal, tienes dos cosas. O la relación de prevalencias o el odds ratio. ¿Qué es el odds ratio? La razón de Mohn. Puedes encontrar esos dos. ¿Cómo es que se encuentra? Primero, el odds ratio es el cociente de productos cruzados. Vamos a tener, por un lado, que multiplicar este 22 por este 153. Fíjate, productos cruzados. Ese producto lo vas a relacionar, o sea, lo vas a dividir con el otro producto. Este por este. Listo. Ese es el OR. La relación o la división o el cociente o la razón de los productos cruzados. Ya más adelante les voy a decir cómo sale todo eso. Ahí nos saldría 3.5. Es solo un ejemplo. 3.60. Es mayor a 1, quiere decir que sí es un factor de riesgo. Sale menor a 1, no es un factor de riesgo. Si sale 1 o muy cerca del 1, tampoco no tiene ninguna asociación. Generalmente una asociación es válida cuando cuando es mayor a 2.2. En este caso nos va a salir 3.6. Entonces, el hecho de ser agricultor está relacionado
con presentar la leishmania o tener la leishmania. Es mayor riesgo, es actividades de mayor riesgo para tener la leishmania. ¿Qué es lo que haces con la relación de prevalencias? ¿Sí? Vas a relacionar, como su nombre dice, las prevalencias. Prevalencia de la enfermedad en las personas que tienen el factor versus la prevalencia de la enfermedad en aquellas personas que no tienen el factor. ¿Cómo es eso? ¿Quiénes tienen la enfermedad? Estas. ¿Ya? ¿Cuántos son los que tienen la enfermedad? 22. Y tienen el factor. Entonces, 22 entre 139, que es el total de las personas que están agricultores. De los 139, 22 tienen la enfermedad. De los 139 que son agricultores, 22 tienen la enfermedad. Esa es la primera prevalencia. La segunda prevalencia es entre las personas que tienen la enfermedad, pero no están expuestas, o sea, no son agricultores. Estamos hablando de estas 8 personas de las 161. De las 161 personas que no son agricultores, 8 tienen enfermedad. Entonces estamos relacionando prevalencias. La prevalencia de los agricultores y la prevalencia de los no agricultores. Esa es la relación de prevalencia. A ver. No, esto está. Este es. Listo. Acá ven un fenómeno bastante interesante. Ya más adelante también vamos a explicarles con detalle. El OR en las encuestas, en los estudios transversales, tiende a sobreestimar la prevalencia. Este 3.6 es una sobreestimación de la asociación. Sobreestima el riesgo, el OR. Sobreestima el riesgo. Es por eso que preferible es en estudios de prevalencia o en estudios transversales tener la relación de prevalencias, porque es un dato un poco más real. Este 3.19 o 3.20 es más real que este 3.6. Es una cuestión estadística. Ya, como les digo, más adelante voy a enseñarles de mejor manera. ¿Ya? Entonces, esto, estimados chicos, es la esencia de la investigación. Esto es lo que van a hacer todos ustedes con sus variables. Todos los que han hecho factores de riesgo, esto van a hacer exactamente con cada uno de ellos. Y los que no están haciendo factores de riesgo, es un poco más fácil, ¿no? Vas a medir solamente la variable indirecta y la variable directa. Y listo. ¿Se entendió? ¿Seguros? Sí, doctor. Chévere. Es así como tratamos de ayudarles, de encaminarlos. Probablemente por el tiempo sea difícil explicarles a detalle cada uno de sus temas. Lo que sí hacemos es explicarles el por qué, cómo, con 1, 2, 3 ejemplos para que se les quede bien y ustedes tienen que replicarlo en sus trabajos. Por favor, eso es lo que quiero que hagan. ¿Ya? Ahora, vamos a entrar a otra parte igual de interesante en investigación. A ver.